buenas a todos y bienvenidos un día más a esta visión semanal de Serenity Markets, donde repasaremos los puntos más importantes que movieron el mercado durante la semana pasada, sobre todo al final de ella, con esos datos de nóminas no agrícolas, con ese posible rebote del mercado y también con ese conflicto Israel-Gaza y cómo puede afectar en especial al precio del petróleo, según Goldman Sachs. También repasaremos lo más importante que tendremos para esta semana importantísima, donde conoceremos datos de IPC estadounidenses fundamentalmente, también conoceremos datos finales de IPC en Alemania, también en España, pero sobre todo el punto fuerte será ese jueves 12 de octubre con los datos de IPC americano. Vamos allá, empezamos con la oferta y demanda del Tesoro americano. Durante la semana pasada los bonos del Tesoro americano a 30 años llegaron a situarse en el 5%, un nivel psicológico muy importante que incluso vimos reacciones bastante fuertes justo en ese punto. También el rendimiento de los bonos estadounidenses, de los bonos del Tesoro americanos a 10 años superó el 4,8% durante fases de la semana. Y es que según Apollo, China ha vendido 300.000 millones de dólares de bonos del Tesoro desde 2021, reduciendo sus tendencias a mínimos desde el año 2009. Japón también ha estado vendiendo 300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro desde el año 2021. Evidentemente, que el impulso de estos rendimientos ya no es solo por tipos altos por más tiempo, sino también por que se está inundando el mercado de oferta por estas ventas tanto chinas como de Japón, como también por las emisiones masivas por parte de Estados Unidos. Y también es importante comentar un gráfico muy comentado durante la semana pasada, fue este gráfico que nos muestra que siempre después de un alza tan considerable de las tasas suele haber un evento que propicie pues una crisis, una recesión, un evento crítico como se suele llamar. ¿Cuál será el que venga para este año? También hay que mencionar que con unas tasas, con un aumento de tasas tan considerable, no estamos viendo problemas en la banca regional gracias a ese servicio de financiación bancaria de emergencia que está un poco apagando el fuego que podría existir. Pero ahora más adelante vamos a ver cómo durante la semana pasada, debido a este alza de las tasas, también vimos problemas en bancos, por ejemplo, británicos. Continuamos un poco cronológicamente por lo que sucedió durante la semana pasada. Tuvimos la intervención que luego dijeron que no era intervención y que posiblemente hayan sido solo órdenes por parte del Banco de Japón en el USD JPY, en el dólar yen. ¿Por qué? Porque se llegó a ese nivel crítico del 150. ¿Qué sucedió? El Banco de Japón, que posee un asombroso 47% de toda la deuda japonesa en circulación, anunció compras adicionales de bonos para tratar de reducir el alza de los rendimientos. Cuanto mayor es la deuda con respecto al Producto Interior Bruto, menores son los rendimientos. La política monetaria del Banco de Japón es una excepción extrema entre los principales bancos centrales. El Banco Popular de China también está aliviando, pero no con la misma medida que el Banco de Japón, y está tratando de resolver un problema real, la desaceleración económica acompañada de deflación. Es decir, Japón trata de hacer compras masivas de bonos para tratar de bajar los rendimientos cuando tiene una inflación superior al objetivo del 2%, incluso superior al 3%, y eso está haciendo que se debilite también su moneda frente al dólar, que a nada que el dólar se vea beneficiado o se vea algún signo de fortaleza, como fue debido a esas ofertas de empleo JOLTS mucho más superiores de las esperadas, que pusieron un poco en el punto de mira mayores subidas de tipos altos por más tiempo. Eso fortaleció al dólar frente al yen, que llegó a este límite del 150, que pues hubo movimientos bastante bruscos en cuanto se tocó, ya sea intervención por parte del Banco de Japón, que llevaba avisando durante varias semanas, como órdenes que había puestas en esos niveles. Ahora, sí que es cierto que si nos vamos al gráfico, si no ha intervenido el Banco de Japón, es muy probable que lo haga próximamente, porque nos encontramos justo en esos niveles tan delicados y la moneda, el yen japonés, está constantemente devaluando por las prácticas que hacen por parte del Banco de Japón. Más cosillas importantes durante la semana pasada que invitan a pensar a un posible rebote a corto plazo de la renta variable americana o de los índices, es que se han acabado las ventas masivas por parte de los CTA
por estacionalidad. Fijaros que en las últimas 5 sesiones la cantidad de contratos de futuros de S&P 500 vendidos alcanzó casi los 40.000 millones de dólares. Esta venta masiva ya ha tenido lugar, lo que significa que es probable que la presión de venta del mercado disminuya en un futuro cercano, y esto acompaña a la mejora de la estacionalidad o a partir de las próximas sesiones. Más puntos importantes, tenemos que hablar o hay que hablar de la caída del oro. El oro vemos como entre la semana pasada y la anterior ha corregido prácticamente vamos a ver exactamente, desde el 20 de septiembre hasta el jueves 5 de octubre ha corregido un 6,46%. Hoy, lunes 9 de octubre, ya estamos viendo cómo está subiendo un 1,13%, pero es que si vemos esta gráfica, vemos cómo tenemos en blanco la subida de los rendimientos reales americanos por encima del 2%, eliminando la inflación, y en azul invertido tenemos el precio del petróleo, es decir, cuando en esta gráfica sube significa que el precio del petróleo está cayendo, y no ha caído tanto como lo suele hacer cuando se produce este aumento de los rendimientos reales tan fuerte. Y aquí hay varios puntos a comentar. Uno, que la demanda de oro sigue siendo bastante elevada. Como ya comentó Goldman Sachs durante las últimas semanas, se estaban viendo grandes entradas por parte de los prime book, de las manos fuertes, en ETFs de oro. ¿Por qué? Porque se estaban intentando proteger o prepararse para un posible aterrizaje más duro o cualquier circunstancia que pueda beneficiar al petróleo, como incluso puede ser esta incertidumbre por lo que suceda entre Israel y Gaza. Entonces, en ese caso, un aumento de los rendimientos reales produciría mayor aumento o mayores caídas en el oro, que no se está dando por eso, porque la demanda sigue siendo bastante elevada. De ahí que el oro no esté corrigiendo tanto. Durante la semana pasada tuvimos una caída muy considerable en el petróleo. Tuvo la peor semana desde marzo. Fijaros que iba un poco ligado al rendimiento de los bonos americanos a 10 años y esto se desligó. Aparentemente no hubo ningún dato fundamental detrás de estas caídas. Sí que es cierto que hay que tener varias cosas en cuenta. Uno, que octubre es el peor mes en cuanto a estacionalidad para el petróleo West Texas, y dos, que debido a la festividad en China, pues evidentemente su demanda bajó. Pero también es cierto que hay que hablar de la demanda de la gasolina, que está prácticamente en mínimos, tiene su nivel estacional más bajo desde 1997, y quizás tiene que ver que el precio de la gasolina en estos momentos se encuentra en el nivel más elevado de su historia. Fijaros cómo nos dice esta gráfica, los altísimos precios de los surtidores claramente están pesando sobre la demanda. También esto nos habla de que los CTAs están cambiando un poco su posicionamiento durante el mes de septiembre. Ya hemos visto que se acababan las ventas masivas en el mercado, pueden estar pensando en entrar largos en el mercado y también de ponerse cortos en el petróleo. Esto fue un poco lo que sucedió la semana pasada. También existe la teoría de que el precio del petróleo West Texas sobre todo se ha impulsado al alza durante estos meses previos al dato de inflación presentado ahora en octubre sobre el mes de septiembre, porque se trata de justo el dato un año previo a las elecciones, o el dato de antes, para que me entendáis, el dato de antes de las elecciones del año 2024 en Estados Unidos es también en octubre, y evidentemente si el dato de este año está muy elevado y el dato del año que viene la inflación está mucho más controlada, pues el dato va a ser mucho más bajo por ese efecto base. Eso también es una teoría que se lleva comentando bastante por parte de algunos analistas. Ahora, evidentemente, esta caída del petróleo era la semana pasada, y ahora, esta semana, ha habido un movimiento un conflicto en Israel que puede poner en riesgo el movimiento del petróleo a la baja la semana pasada. Fijaros lo que nos dice Goldman Sachs. A pesar de la incertidumbre actual, no ha habido impacto en la producción global del petróleo. Es poco probable que haya un efecto inmediato significativo en el equilibrio de oferta y la demanda y los inventarios de petróleo a corto plazo, que suele ser el principal impulsor de los precios del petróleo. Sin embargo, identifican dos posibles implicaciones de los ataques del sábado que podrían afectar a la demanda global del petróleo a lo largo del tiempo. Uno, reducción de la probabilidad de normalización entre Arabia Saudí e Israel y el aumento asociado a la producción saudita. Y dos, riesgos a la baja para la producción de petróleo
iraní. Eso es un poco los riesgos que ve al conflicto para el precio del petróleo. Eso sí, hoy lunes 9 de octubre de 2023 a las 17:37 hora española vemos al West Texas subir un 3,89%, justo en media de 50 sesiones, superando los $84,7. Más puntos importantes que conocimos durante la semana pasada que acompañan ese posible rebote del mercado que ya he comentado con las ventas y con el cierre de las ventas masivas de los CTAs, con la mejora de estacionalidad, es que el mercado, fijaros, los valores de S&P 500 acaban de alcanzar el mayor número de nuevos mínimos en 52 semanas desde octubre del año 2022. Y fijaros como cuando se ha alcanzado esto era en octubre de 2022, también en marzo este número fue aumentando, y es que si miramos más datos también el 93% de los valores de S&P 500 cotizaron durante la semana pasada por debajo de la media de 50 días, unos niveles más altos de los últimos 6 años y que normalmente, como vemos aquí, ha coincidido con rebotes del mercado de valores, en este caso del índice, por lo que esto también es muy importante y son datos de amplitud que acompañan o que invitan a pensar en un posible rebote por sobreventa y por niveles bastante importantes en el S&P 500, que en estos momentos vemos como el rebote ya se inició el viernes tras esos datos de nóminas y ahora tiene niveles muy importantes que superar. Más puntos importantes, hemos comentado la situación de los rendimientos, o más bien del tesoro americano, con esas ventas masivas por parte de China, por parte de Japón y también por las emisiones masivas de Estados Unidos, y vamos a hablar del diferencial de tipos y de por qué no les está pareciendo tan interesante a los inversores japoneses invertir en los bonos americanos. Fijaros, el diferencial de los bonos del tesoro a 10 años estadounidense y los bonos del gobierno japonés superó el 4% por primera vez en 22 años. Sin embargo, para los inversores japoneses la inversión en estos bonos se ha vuelto más costosa debido a los costos de cobertura de divisa, debido a las fluctuaciones desfavorables en el par USD-JPY, que ya hemos visto que se aproximaba al nivel 150 niveles de intervención. Esto, por ejemplo, no sucede para los inversores alemanes, que sí que están viendo una oportunidad muy interesante en los bonos americanos a 10 años. Más puntos importantes que se dieron durante la semana pasada y que ya he introducido previamente es que el prestamista británico Metrobank se está desplomando durante las últimas sesiones, con activos netos de 21.000 millones y depósitos de clientes de 15,5 mil millones de libras. Metrobank es un banco pequeño, más bien de Reino Unido, pero es un banco que está teniendo grandes problemas, principalmente por su modelo de negocio, que se financia a través de depósitos de minoristas y depósitos empresariales, y en este momento el dinero está saliendo en busca de mayores rentabilidades. Ya estamos viendo como, por ejemplo, los fondos del mercado monetario durante esta semana han tenido las mayores entradas desde la crisis de Silicon Valley Bank. En un momento en el que los clientes buscan mejores rentabilidades, están tratando de recaudar hasta 600 millones de libras, unos 629 millones de dólares, para fortalecer sus niveles de capital. En Estados Unidos, el Servicio de Financiación Bancaria de Emergencia, BTFP, está evitando que este último repunte de las tasas se lleve por delante bancos. Sin embargo, no está sucediendo en otras regiones, como por ejemplo Reino Unido. Por último, comentar el dato de nóminas no agrícolas, que se ha hablado ya y se ha analizado bastante por la web de Serenity Markets, pero que hay que comentar también para entender este rebote que vimos en el mercado. Como se suele decir, cuando los humanos leyeron el informe, el mercado repuntó. Fijaros, ahora mismo estamos en un momento donde las buenas noticias son mal tomadas por el mercado, porque significarían mayores subidas de tipos o tipos altos por más tiempo. De primeras, el dato de nóminas no agrícolas fue fuertísimo, mostró 336.000 cuando se esperaban 170.000, prácticamente el doble. También nos mostró unas revisiones de los datos previos al alza, por lo tanto también muy positivo para la economía. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Que sin embargo hay dos encuestas, la de nóminas y la de hogares, con la que se saca la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,8%, máximos desde febrero del año 2022, y hubo una gran divergencia entre los datos de nóminas y los datos de hogares. Poco a poco se fue desvelando un poco lo que sucedía, y es que en
en las nóminas de hogares se vio que todo el aumento había sido por trabajadores a tiempo parcial y que los trabajadores a tiempo completo habían caído en 22.000 para este mes. Fijaos que en los últimos 3 meses la caída de los trabajadores a tiempo completo fue de 692.000 y siempre que se ha dado esto, en las últimas 3 veces ha habido grandes problemas, como en 2001, en 2008 y en el año 2020. También hay que comentar que estos datos nos lo dan evidentemente ajustados estacionalmente, unos ajustes estacionales que deben de existir, por supuesto, porque si no serían unos datos sin ningún sentido y sin ningún control, pero que si nos fijamos un poco sin datos estacionales, vemos como la hostelería añadió 96.000 puestos de trabajo cuando en los datos no ajustados estacionalmente el sector perdió 466.000 empleos. Por lo tanto, las nóminas del sector privado no ajustadas no fueron de 336.000, sino que fueron de 399.000. Si las nóminas totales no ajustadas, el dato que nos dieron fue de 585.000 y las nóminas privadas cayeron 399.000, esto significa que en septiembre todos los puestos de trabajo no ajustados procedían por parte del gobierno, que añadió la friolera de 984.000 puestos de trabajo, en su mayoría profesores que después de las vacaciones de verano han vuelto a ser contratados. Y también hubo un dato positivo para el mercado, negativo, bueno, en este caso sí, bueno, no fuerte para la economía, que fue el crecimiento de los salarios, que se enfrió de nuevo y en septiembre los ingresos medios por hora aumentaron un 0,2% por debajo del 0,3% esperado. Por lo tanto, esto es un dato muy positivo para el mercado que indica que la desinflación sí que se está logrando. Evidentemente, la primera caída del mercado tras conocer el dato fue de vuelta conforme iba pasando minutos durante la sesión, con un gran alza y una subida de un 1,18% el viernes en el S&P 500. Hay muchos motivos detrás de esta subida, como que el dato de empleo no fue ni mucho menos tan fuerte como de primeras se veía en el dato, como ya hemos visto, y también evidentemente todo lo que había, mejora de estacionalidad, niveles de sobreventa muy elevados, una amplitud muy estrecha que invita a que muchos valores están cerca de rebotar o están en niveles tan sobrevendidos que pueden tener un repunte, y evidentemente todo eso ayudó. Si vemos por ejemplo la cesta de valores cortos de Goldman Sachs, vimos un gran repunte el viernes por esos cierres de cortos masivos que también están presentes, y que el nivel de cortos en las acciones estadounidenses se encuentra en máximos desde hace 6 meses, que eso fue en marzo, y desde también aproximadamente en los mismos niveles que septiembre-octubre del año 2022, cuando tuvimos este primer repunte. Así que nada, dicho esto, por último comentar también qué va a suceder durante esta semana. Tenemos datos de inflación muy importantes en China. Recordemos que China estaba en deflación, pues se espera ahora un dato de un 0,1%, un dato superior al dato plano que registramos el mes anterior. También tenemos datos de inflación española y alemana finales, porque ya conocimos la previa hace unas semanas. Tendremos datos de Producto Interior Bruto intermensual en Reino Unido, y sin duda el plato fuerte lo tendremos el jueves con el dato de inflación estadounidense. Previamente el miércoles conoceremos datos de índices de precios al productor, que nos servirán para hacernos una idea de cómo está la situación por parte de la oferta, y también tendremos datos, las minutas de la Fed, que es el comunicado de la última reunión de la última reunión del FOMC, donde se decidió pausar las subidas de tipos. Así que nada, hemos dado un pequeño repaso a todo lo que se espera para esta semana en los mercados. Espero que os haya gustado. Si es así, hacémoslo saber con un like, un comentario, y nos vemos la semana que viene. Chao.